Un día nuevo. El desayuno, segundo. Vemos cómo saca la cabecita. Doko, Todaiji Museum, Deska. Los Harops siempre están lejos. Parques abandonados, oscuridad. Para que salga un brazo ahora. ¿Habéis visto el tren que se ha grabado? Pues era el tren que teníamos que coger. Buenos días, desde Kioto. Un día nuevo, se abre un camino, una aventura, un despertar, un señor que va por la calle. Vamos a Nara. Son las casi las 9:30. Y creo que nos hemos colado en el desayuno sin decir más. Pero no, pagado. Sí, está pagado, pero O sea, que no hemos dicho buenos días. Que te ponían un sándwich. Mañana me acerco y le digo, perdóneme, soy un estúpido occidental. Soy asqueroso. Así que nada, vamos para allá. Hace buena temperatura. Hay que ir hasta la estación de Kioto andando y luego coger la línea de Nara que está incluida en el Japan Rail Pass y llegar a Nara y a ver los ciervitos. Please exit on the left. Nada de eso. La calle de la música. Ay, Dios. Estoy en la mierda.
Bueno, pues estamos en Nara, casi me digo eso. Un viaje de unos 720 yenes que nos hemos ahorrado gracias al Rail Pass. Bueno, que el Rail Pass se paga, o sea que tampoco es que te lo ahorres, pero te lo ahorras porque no es un viaje de 1400 ida, 1400 vueltas. Pues somos dos. Hay un karaoke en el frente. Un karaoke. A cantar. Y ahora vamos al templo a cantar también. Pues digo, El desayuno, segundo. es como meterse una nube en la boca. Mientras en una nube. Come. Así, primer plano monstruo. Es que si no me conozco y son las 12 casi, 11:30. Me cogí un café y esto, porque vamos al templo del Buda grande. Mira. Hay que comprarse un renito. ¿Eres un rení? Sí. Y Maya tiene galletas. Cabeza melón.
Clases de japonés básicas. Doko, Todaiji Museum, Deska. Y te dicen una frase muy larga, no te enteras de nada y fin de la historia. Hemos montado, iba a decir. Hemos entrado en el museo Todaiji, que no se puede grabar. Así que casi todos los museos en Japón, yo no creo que se pueda grabar ninguno. Pues bueno, entráis y lo veis. Tenéis que venir, ¿no? Sobre todo Vamos a estar viendo este vídeo. son estatuas y objetos que se quemaron en uno de los múltiples incendios que hubo y objetos que encontraron en excavaciones también. Ay. Y está muy bonito. Es pequeñito, pero está bien. Está Bueno, perfecto para mí. Si vais al templo, en el templo te van a preguntar si quieres solo visitar el Buda o si quieres visitar también el museo. Entonces, bueno, pues si dices que todo, pues te vas a ver el Buda y luego te vienes al museo, que el museo está en la entrada a la izquierda. Y lleva cash. En la entrada principal, no al lado del templo. Cash only. Busca un 7-Eleven y saca cash. Es verdad, solo admiten cash, pero en el museo si quieres comprar algo sí que aceptan tarjeta. Momiji. Momiji-san. ¿Qué pasa, Nicolasa? No te asustes, ¿eh? Momiji. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres una galleta? ¿Quieres una galleta? Sí. Ay. Vamos a pasar por el... Aquí en general le falta echarle barniz a todo un poco. Un poco de barniz, lasur o... no sé, pintura antihumedad. Algo. Se hace caca el bicho. Campaña. Los amantes de una religión. Ay. La foto del logón ese del... Ha aprendido rápido, hijo. ¡Oh, qué rico!
te metes debajo de la calle y de repente hay todo esto. Es increíble. Vamos a buscar el Kharov. Ya hemos comido y vamos a la búsqueda. Ganó del tren y en Paradise. Bueno, después de perderme, meter ahí más un tren que llevaba a una estación de Shinkansen y acabar en un pueblo maldito, probablemente, que es muy bonito, a lo Grabo, pues no me dejas hablar. Pues vamos a un Kharov. Esa es la conclusión de todo esto. Es muy bonito. Uy, me van a matar. Si no nos mata un coche antes, claro. Bueno, llegamos al Kharov. ¿Eh? Pues nada. Mira qué bonito. Así, de repente. De repente que te... Esto podría ser, pues, el pueblo de Pompoco. Los Kharov siempre están lejos. Los Kharov siempre están inaccesibles. Los Kharov están lejos y hay que buscarlos. Y ni más. Es que ni más. Es echarle ganas. Y que no te piensan que estás loco por hablar en los móviles. ¿Nos vivimos aquí? Solo voy a decir una cosa. Echa gasolina en el 7-Eleven, que está a 164, no sé si es gasolina o diésel, pero vamos, da igual, 175 y 142. Echad las cuentas con el euro. Que igual os sale rentable traeros el coche, echarlo aquí y volver a Madrid. ¿Sabes? Un donkey ahí y el Kharov de Nara. Aquí tenéis, con un Daiso. O si no queréis más cosas juntas. Un Daiso, un Kharov y un donkey. A tomar por culo. Vamos para adentro, chicos, chiques, chuques. Bueno, pues una mísera regleta de enchufes que me hacía falta. Enchufes de aquí para luego ponerlos conectados al convertidor. Y sí que había una Cubo por 3.300. Había una Wii en la zona Yang por 1.100. Incluso había un Densa de Go de Play 2 por 2.200. Pero bueno, nos quedan unos días y hay que tener estrategia de que bueno, hay cosas que si no aparecen no pasa nada porque ya llevamos las maletas hasta arriba, y que si aparece algo interesante pues tengamos dinero para comprarlo. Así que nada, vamos a la tienda misteriosa, ahí somos capaces de llegar y allá vamos. Hemos vuelto a coger el metro que habíamos cogido para ir al Kharov y ahora estamos haciendo un transbordo largo hacia la GR para coger la línea de Nara,
que en una de sus paradas nos lleva a la tienda del misterio. Ya son las 5 y algo y bueno, pues ha hecho noche. ¿Qué hay aquí? Y cuando se hace de noche, después de haber estado todo el día por ahí, pues estás cansado. Es lo que hay. Coche. En Japón también huele invierno. A la leña. Gatos. No entender tu idioma. Al final. Al menos ya estamos en la GR, que por lo menos es como sentirse en casa, ¿sabes? Que el puto metro infernal este que hay aquí, cercanía, barra, lo que sea, es como... mátame. Y con el Rail Pass. Pero no somos mamás. No quiere Dios que seamos mamás. Tanakura. Esta cara que se me ha quedado. De poncho. Bueno, esto ya se va pareciendo un poco al día que me fui solo al Hard. Ya, parques abandonados, oscuridad y ese tipo de cosas. Esto es para que veáis, o más bien para que no veáis por dónde estamos yendo. Es una maravilla. Pero como todo el mundo está en casa metido, no digáis que no, os ofrecemos rutas nocturnas peligrosas en busca del retro. O sea, increíble. Aquí ya es cuando no se ve una mierda, ¿sabes? Directamente. Hay unos triángulos, lo que sea. Un canalcillo de agua. Un coche que viene. Ponte, no sé, a la derecha o a la izquierda. Ah, no, me va a girar. ¿Qué te parece la experiencia, Isma? Muy mal. ¿Te da miedo? ¿Qué va a poner? Hostia, es que además, es que espera, es que fijaos que es la típica película de terror japonesa. ¿Eh? Con las casas así, los tejados así, picudos. Y me aparece alguien, en plan, por el tejado. ¿Sabes? El pueblo de la Osaka profunda. O sea, eso, el pueblo del Kioto profundo. Perdón. En la cámara se ven luces, sí, todavía, pero ya os digo yo que no se ve una mierda. Bueno, he puesto la antorcha porque estamos yendo por el campo directamente. La torreta esa de al fondo y los dos putos gallines estos. Sí, o sea, es esto el campo, ¿eh? Bueno, pues ahí vamos. Espera, que ya está chupado. Ya está chupado, Isma. Ay, qué fácil es poner chinchetas en un mapa. Ay, madre. Bueno, amigos, el sitio es ese. ¿Cómo cruzamos? Pues con cuidado, Isma. Vamos por aquí, más fácil. Hemos sobrevivido. Esto es para venir en coche. Para venir en coche, dice. ¿Y qué no es para venir en coche? Yo no sé qué hay ahí, pero tiene que haberme. Aquí no hace más que gritar. Pues por ahí o por ahí. Los asquerosa. Es un poco una puta locura esta tienda, porque hay cientos y cientos de juegos. Yo estoy ahora viendo Sega Saturn, pero como veis es enorme la tienda y merece la pena el paseo, yo creo que sí. Y bueno, pues aquí estamos mirando juegos y a ver si encontramos algo, que de momento llevamos eso. Está misma mirando PSP, tengo que mirar Switch, en fin, tengo que mirar las consolas. Hay bastante morralla, pero eso está pasando bastante en Japón en general, porque los gallines hijos de puta se están llevando las cosas. Bueno, la cosa está jodida, no digo que hay mucho, sí, hay mucho, pero
Lo que mola está por encima de los 3.000 yenes, 2.000 y pico. Y lo que no son novelas gráficas de estas en japonés y el JRPG a tope. Que yo no digo que no se pueda jugar, simplemente que yo no lo puedo jugar. Esto es de ropa. Y está jodido encontrar cosas. De hecho, digo, bueno, si hay una Virtual Boy, me la llevo y ya está. 200 euros, 200 euros. Atención, No las tienen hay. ropa de Zara. Tiene ropa de Zara. Y esta es la tienda de la ropa. ¿Quieres entrar? Pues no lo sé. Por cotillero un poco. Venga, dale. Vamos ahí, si es que estamos aquí en el quinto coño line. Bueno, la ropa de japonesa muerta y de japonés muerto no nos ha gustado. Así que vamos de vuelta al camino del arroz. A ver si no nos matan. Daijoubu desu, no quiero una bolsa, por favor, no insistas, no quiero esa bolsa, no. Daijoubu desu, no me des esa publicidad asquerosa, que esa comida no me gusta. Daijoubu desu, no quiero coger un taxi, quiero andar. Daijoubu desu, no me digas más, estúpido occidental. Daijoubu desu, Japón. Me vengo a una tienda que está a tomar por culo. Daijoubu desu, Ima. Ya no puede más porque esta noche voy a petar y no me levanta ni el ofuro. Lo que quiero es comerme una pizza ahora mismo. No, otra no. Y que a todos les den por culo porque no aparece Virtual Boy. Porque no tengo lo que quiero cuando voy a estos sitios. Necesito otro Jarov para poder volver a encontrar esas ofertas que vi. Un día por la mañana vi así a 550 yenes. Solo necesito poder ir a otro Jarov. Los japoneses que me han visto cantando han tenido que flipar. Hostia, tú. Qué turbio. Móntate ahí, Isma. Es un banco. Es un balancín. Ah, bueno. Qué paseos más hermosos. Espera. Da igual, no se ve una mierda. Qué paseos más hermosos a la luz de la noche. Que ninguna te hago dar, Isma. Te podrás quejar. De lo romántico que soy. Vamos, es un romántico nivel Dios. Claro, lo sé. Pasear de noche por un campo de arroz. Entre la humedad, ¿cómo se llama? Una carretera que tenemos al lado, una autopista o lo que sea. Y la nada. Muy bonito, Y Villarriba del Norte. muy bonito. Para que salga un brazo ahora de un lateral. Joder, me ha pillado. Pues era ese. ¿Habéis visto el tren que se ha grabado? Pues era el tren que teníamos que coger. Nos hemos puesto en el mismo andén que llevaba dirección Kioto antes, cuando nos hemos bajado. Y ha pasado el tren de Kioto por otro andén, que no era por el que nos ha dejado. Entonces hemos salido corriendo y no lo hemos cogido. Así que hay que esperar media hora y ver si pasa por la vía 1 o por la vía 2. Y no hay carteles que digan nada. Y no hay carteles. Ni Google Maps todavía. Porque esto no es una estación, es un apeadero. Esto es... Básicamente. Esto es... la parada fantasma de la película de Totoro. Zarza quemada, pero mal. Para los que sois de Madrid. Y aquí nos tenéis subidos al puente porque ha pasado el de Nara por la misma vía que ha pasado el de Kioto. Nos han engañado. Real que sí, que dicen los chavales. Así que ahora a ver por qué línea va y se va a ir corriendo. Es que yo no sé si a lo mejor por la noche en esta estación solo utilizan una vía. A ver, solo hay una vía. Realmente solo hay una vía. Se bifurcan dos en las estaciones, muchas veces. Entonces puede ser que solo use esa vía porque no hace cambio de aguja.
pero no sé. Creo que hemos descubierto el método para saber por qué vía va el tren. Fijaos que ese semáforo de repente se ha puesto verde y ahora están sonando los pasos a nivel de ahí del fondo. Entonces va a venir un tren hacia aquí. ¿Lo escucháis? Cada vez se escuchan más cerca. Viene por allí. Otro de Nara, me acaba de decir la megafonía. ¿Y veis? Viene por ahí. Así que nos podemos fiar de los semáforos, porque avisan con mucho tiempo. Semáforo verde, vía ardiente. Chuchu. ¿Veis? El semáforo no miente. Semáforo verde. Pues ahora lo que va a hacer es venir el tren por aquí. Aquí otro. Parece que sí, me parece que sí. Aquí otro. Se estará más calentito aquí. Casi se nos congelan las pelotas ahí fuera. Todo es en... El Sen te hace cagar. El paseo al hotel es un paseíto, ¿eh? Y si tienes necesidades de aguas mayores, pues tienes que hacer el... Sí, tienes que hacer el movimiento interior de... ¿Sabes? De contracción. Hemos ido al Lawson a comprar la cena. El hotel está ahí y el Lawson está ahí. Así que ni tan mal. Vamos a ver si vimos agua. Bueno, mira, Isma, yo aquí ya me cruzo. Lo siento. Porque, madre mía, hemos estado ahí 20 minutos esperando el otro día. Y luego hay un súper enfrente que yo no sé si habrá cerrado. Pero te pinta. En general, el tema del coleccionismo está jodido. Está jodido. Aunque la tienda esta de Quinto Coño Line estaba muy bien para los que quieren coleccionar juegos completos. Yo sinceramente he encontrado muy poquito de Sega Saturn, algo de Dreamcast y bueno, ahí tenéis las pruebas. A las pruebas me remito. Voy a poner aquí un cuadro para que ponga aquí las pruebas. Esto es lo que hemos pillado. Y bueno, sí es verdad que te contienes un poco más con el gasto loco y demás, pero que tampoco ha habido mucho más. Y consolas, es que no estoy encontrando consolas más que de Nintendo 64 y Play 2. Así que bueno, y Super Nintendo por 6.000 yenes, 7.000, 8.000, 9.000. En fin, se les ha ido la puta olla. Amarillas como... En fin, no sé qué encontraremos en Osaka. Probablemente mañana iremos a Fushimi-Inari. Y a lo mejor cae algún Harrow por la tarde. La verdad es que estoy reventado. O sea, reventado. Son ahora mismo en Kioto, hora local, las 10:20 casi de la noche. Mi reloj Seiko de 15 euros de Fuji. Que hay gente que le gusta decir lo que le ha costado las cosas y no se lo ha comprado. Y nada, nos vamos a dar un baño. Bueno, se está Isma dando el baño. Yo ahora iré después al Ofuro. Y cenaremos ramen de este de sobre, ¿sabes? El de echarle agua, que aquí está de puta madre, todo hay que decirlo. Me he comprado un UFO. Está diciendo Isma, qué gusto. Yo tengo el dedo gordo del pie izquierdo dormido. Me está pasando de hace unos días. Hay veces que voy arrastrando los pies. Y os puedo decir que es muy duro irse a Harrods de 1 hora y media de transporte público. Es muy duro. O tienda de segunda mano. Es muy duro. ¿Merece la pena? Depende. El primer Harrods que visitamos probablemente haya sido con creces el que más ha merecido la pena. El resto, bueno, a ver, hoy he conseguido una regleta por 550 yenes, pero no sé si compensa la paliza que nos hemos metido hasta ese Harrods, porque tampoco había mucho más. ¿Podría haber comprado alguna cosilla? Podría. ¿Había un minidisc a 2.200 yenes? Lo había. Pero no lo sé. Creo que la traca final es importante. Estamos a martes, quedan todavía 3-4 días hábiles. Y vamos a ver qué nos encontramos en Osaka.
ver si esta vez no me muero. Aquí me empecé a desmayar. Din, 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 din. Y ahora voy. La cuesta esta. Esto hay que vivirlo. Inma, quiero comer. Pues ahí, me muero. Apenas hay bancos, pero siempre tendréis baño. Una aventura más, un Hard más. Distinguido miembro de la Yakuza. Cualquier día nos van a matar.